¿Ya? Bueno, buenas tardes, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo, les estuve compartiendo sobre mi testimonio del tiempo que estuve estudiando con los testigos de Jehová durante un año y cómo me fui involucrando con sus doctrinas, con sus creencias y fui creyendo lo que ellos enseñan y cómo el Señor me rescató de esta organización por medio de la misma. Estaba leyendo la Biblia católica, pero dentro de la misma Biblia católica me reveló que Jesucristo es Dios. En el día de hoy vamos a empezar a ver la historia de los testigos de Jehová. Muchas personas se preguntan si los testigos son realmente cristianos, porque los ve uno de casa en casa con la Biblia en la mano, hablan de Jehová, hablan de Jesucristo, hablan de términos espirituales, pero realmente tenemos que ver si son realmente cristianos, si lo que están enseñando están basados en la palabra de Dios, si son confiables sus mensajes, y esto lo vamos a ver un poco a través de la misma historia de los presidentes, de los fundadores, de cómo ellos fueron implementando ideas y creencias. Yo lo llamaría que es una historia de cambios, una historia de contradicciones y una historia de errores. Empezamos con el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell. En español se dice Russell, en inglés lo dicen Russell. Bueno, él nació en 1852 en Pensilvania y murió en 1916 en Pittsburgh. Él es el fundador de los Testigos de Jehová, murió a los 64 años. Una de las cosas interesantes que podemos ver de la historia de los testigos en este libro, es que, no lo necesito, es un libro que tienen los Testigos de Jehová, que se llaman Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios. Este material es un material donde ellos tienen consignados la historia y todo lo que ellos han hecho a la manera de la Watchtower. Esa es la historia que ellos presentan a sus seguidores. Entonces hay algo que me llama la atención aquí de Charles Russell, es que dicen que él era un buen hombre de negocios. Entonces eso ya me deja ver que el fundador tenía un carácter y una personalidad sobre los negocios. Dice que él desde los 11 años de edad se hizo socio con su padre de una tienda de ropa masculina que vendía. Él amplió el negocio y con el tiempo dirigió personalmente varias tiendas. Entonces, aunque le iba bien en los negocios, dice el libro de la Watchtower, se sentía perturbado espiritualmente. Ahora, ¿por qué? Él viene de familia presbiteriana y él es descendiente de escoceses e irlandeses. Él tenía la doctrina de los padres, que son presbiterianos, una fe cristiana. Él apostató de su fe cristiana, y mire una de las cosas que me llama la atención, que dice el libro de ellos, dice, así pues, los padres que eran de la cristiandad, eso es un término que lo vamos a ver mucho en las revistas, ellos llaman cristiandad de una forma peyorativa para referirse a los cristianos, porque ellos llaman cristiandad todas las religiones que no son los testigos, que son falsas religiones. Entonces aquí ellos dicen que la doctrina de los padres de Charles pertenecían a la cristiandad y que él le habían enseñado que Dios, aunque es amor, creó al hombre con inmortalidad inherente y preparó un lugar que arde con fuego en el que atormenta para siempre a todo el que no hubiera sido predestinado a la salvación. O sea, él venía de una religión que cree en la predestinación. Él venía de una religión que cree en el infierno y que cree en el alma. Dice, pero el corazón sincero de Charles, entonces un adolescente, él tenía 17 años, rechazaba aquella idea. O sea, de buenas a primeras, simplemente él es enseñado en esta doctrina de los presbiterianos y de un momento a otro rechaza por completo, y lo dice la misma material de los Testigos de Jehová. Él rechaza aquella idea. Llegó a la conclusión, que eso también me llama la atención, él en este momento no había hecho estudios bíblicos, simplemente con lo que tenía de sus padres, llega a la conclusión, como dice aquí, de que un Dios que usara su poder para crear a seres humanos, sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos
y predestinándolos a ello, no sería ni sabio, ni justo, ni amoroso. Esa fue la conclusión de Russo. Entonces ya sigo aquí. Entonces él, una vez en esa perturbación, siendo adolescente, eso lo tenemos que tener en cuenta, que era una persona que era inmaduro espiritualmente, estaba buscando él a su manera, niega de antemano la doctrina de la predestinación, niega de antemano el infierno. Entonces con esta idea ya empieza él a buscar, pero para confirmar sus creencias, lo que él no quería aceptar. Y él dice que un día estaba caminando cerca de las tiendas que él tenía, de sus padres y él, y escuchó unas canciones religiosas en un edificio, en el sótano. Entonces él entró para mirar, para poder entender lo que él estaba buscando, y él dice que era de los segundos adventistas. Yo he escuchado los adventistas, pero los segundos adventistas no sé si son los mismos. Dice el material de la Watchtower, segundos adventistas, no sé, pero viene la línea de los adventistas. Entonces él dice que muchas de las cosas que escuchó no las entendió, otras no las aceptó, pero por lo menos eso le ayudó a tener fe en la Biblia, dice el material. Y de ahí empezó a interesarse en estudiar la Biblia, ya con estos conceptos que se había ya creado él mismo, y forma un grupo de personas que se llamaban estudiantes de la Biblia. Ellos empiezan a reunir semanalmente para empezar a estudiar términos bíblicos o lo que ellos querían de la Biblia. Entonces, en ese contexto es que cronológicamente empieza la organización, sin llamarse todavía Testigos de Jehová, sino que se llamaban Estudiantes de la Biblia. Y empiezan en 1870. Como veíamos, él tiene relaciones y vínculos con los adventistas. O sea, ya sabemos si han salido los presbiterianos, que viene de esa religión, y ahora se va a los adventistas, que es secta. Entonces, él toma de allí una de las cosas que más escuchamos de los testigos de las épocas anteriores, es sobre las falsas profecías. Ellos también, los adventistas, se reconocen por las falsas profecías. Entonces empezó a decir Russell, que en 1874 había empezado la segunda presencia de Cristo de manera invisible. No se vayan a sorprender por las cosas que van a aparecer, pero es importante tenerlas en cuenta, de dónde sale todo esto del origen de los testigos y sus creencias. Aunque actualmente muchos testigos de Jehová no conocen realmente ese origen, ¿no? Y lo niegan. En 1878, para ellos, dice Charles, Cristo fue entronizado rey. En 1879 empezó el tiempo del fin, y que en 1914 vendría el Armagedón, o el fin del mundo. El Armagedón para ellos es una guerra mundial donde serán destruidas completamente las personas y las instituciones que no pertenecen a los testigos de Jehová. Esa es la forma como ellos entienden el Armagedón. Entonces habían dicho que en 1914 vendría el Armagedón, pero pasó 1914 y no pasó nada. Entonces, al no cumplirse esto, los testigos actualmente siguen pensando o han justificado que lo que pasó en ese momento es que Jesucristo vino invisiblemente en esa fecha. Y esa es la teoría o la creencia que ellos tienen actualmente, y toda su base doctrinal está fundamentada sobre 1914, que ahora más adelante vamos a ver de dónde salió la fecha también. Entonces ellos dicen que en 1914 el reino de Dios fue establecido con la venida de Cristo, y él personalmente, Jesucristo, evaluó todas las iglesias y encontró que la única que podía encargarse de los asuntos de Dios era la de los testigos de Jehová. Entonces, este es el reino que ellos realmente predican. Por eso es que ellos creen ciegamente de que su organización es guiada realmente por Jehová, porque eso es lo que ellos les han dicho. Jesús vino espiritualmente y eligió a la organización para que por medio de ellos sea el canal donde va a dar enseñanza del mensaje bíblico. De otra persona, Charles tomó de Nelson Bourbon. Él tomó la creencia de que el alma no existe. Es esto del alma lo vamos a ver también, si el Señor nos lo permite, en otra clase específicamente del alma, porque ellos dicen que el alma es la misma persona. Entonces, si la persona muere, ya la persona se murió, o sea, el alma se murió.
En esto no nos vamos a enredar ahora porque es otro tema que vamos a ver, porque es uno de los temas básicos también que ellos manejan. Entonces ellos dicen, bueno, que cuando muere la persona ya todo se acabó. Durante mucho tiempo, Russell fue identificado como el esclavo fiel y discreto. Este término está sacado de Mateo 24, 45, 46, no lo vamos a leer ahora, pero ahí está, Mateo 24, 45, 46, donde la Reina Valera dice, el esclavo fiel y prudente, refiriéndose a los creyentes. Pero Russell se tomó ese nombre, que él era, no los creyentes, él es el esclavo fiel y discreto. Entonces, entonces con esto él ya tenía poder de interpretar todo lo que quisiera y así es que le llegan las atalayas a los testigos. Lo interesante es que cuando vino el segundo presidente, que es Rutherford, él ya cambió, ya Russell había muerto, y entonces él cambia y dice que no, ya el esclavo fiel y discreto no era el que murió, el fundador, sino un cuerpo gobernante, que lo llaman. El cuerpo gobernante es un grupo, como de un comité, que tiene la Watchtower en Brooklyn, y son de 12 a 15 personas. Ellos consideran que son ungidos, que han sido escogidos por Dios, y que son los que tienen esperanza celestial. Entonces, este es el grupo de los cuales ellos sacan todo el material, la doctrina, todo lo que ustedes encuentran, viene de allá del cuerpo gobernante. Entonces, en este momento es considerado el cuerpo gobernante el esclavo fiel y discreto. Entonces, imagínense el poder que tiene a nivel de los testigos. ¿Cómo se llama la persona esa nueva? Rutherford, ahora lo vemos. Entonces, Russo muere en 1916, habíamos dicho. Él es enterrado en Pittsburgh. Y hay otro dato interesante que los testigos, muchos no conocen, muchos conocen, pero lo justifican en su material, en su libro que tienen. Y es que muchas de las profecías, y sobre todo la de 1914, se llevó a esas conclusiones por una pirámide de Egipto. Una pirámide que era la pirámide de Giza. Y él se valió de esa pirámide porque dice que por dentro había unos túneles y no sé qué, unos cálculos extraños. Pero basado en esa pirámide es que Russo basó sus creencias y los números que él arrojó. Entonces, cuando él muere, en Pittsburgh, está la tumba de Russell, y está a 20 pasos, está una pirámide grande de 20 metros de altura, donde es como el testimonio realmente de las falsas profecías. Ahora, esa pirámide, que es una pirámide que inclusive se ve en los masones, en el Illuminati, que tiene arriba aparece en el dólar, ustedes pueden ver en la moneda en el billete del dólar, aparece esa misma pirámide donde está un ojo, que para los masónicos es todo lo ve, que significa el ojo que todo lo ve. Entonces, él está incrustado dentro de esa pirámide una laurel con una cruz y una corona, una cruz dentro de una corona. Y esto es un símbolo masónico. Este símbolo lo usan los masones. Pero entonces se ha discutido mucho y cuando se encuentran con los testigos y les dicen, por ejemplo, este dato que ellos vienen de un fundador que ha sido masónico, pues ellos interesantemente han escrito en su libro, dicen, nosotros ya lo sabemos, pero lo justifican a su manera, entonces terminan invalidando este tipo de cosas que son importantes, ver de dónde viene el fundador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la página 201, después al final de la clase, los que quieran ver el libro y el símbolo, dice, por ejemplo, con relación al símbolo, que por muchos años los estudiantes de la Biblia, que era el grupo de Russell, llevaron una insignia que consistía en la representación de una cruz dentro de una corona, o sea, lo están reconociendo. Este símbolo apareció desde 1891 hasta 1931 en la cubierta de la revista que hoy se conoce como la Atalaya. O sea, es un símbolo que siempre estaba allí. Pero en 1928 se recalcó que lo que identificaba al cristianismo no era llevar un distintivo como adorno, sino su testimonio. O sea, ellos reconocen que en 1928 sacan ese símbolo de la revista, pero al mismo tiempo en 1936
ellos tergiversan la cruz y ya dicen que Jesucristo no murió en una cruz, sino en un madero. Esto es un palo. Esto es otra cosa que vamos a ver si el Señor nos lo permite. Con relación a la pirámide de Gizeh, dice lo que sustentan los testigos directamente es: por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios. Mire, ellos lo reconocen, que de allí sacó todo y le servía de testimonio. Dice que corroboraba periodos bíblicos, de ahí sacó todas las fechas. Sin embargo, aquí ya viene la justificación, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Realmente no es que se hiciera adoración, sino que él lo que estaba usándola era para crear todos los cálculos numéricos de los cuales se están basando actualmente los testigos de esa misma pirámide. Entonces lo interesante es que está ahí públicamente una pirámide que fue la herramienta que Russell usó realmente. Entonces, después viene en 1917 el segundo presidente de los testigos, se llama Joseph Franklin Rutherford. Él nació en 1869, que fue la misma fecha en que Russell estaba caminando y estaba todo confundido, a esa edad nació, y en 1942 muere él. Él era abogado y él era reconocido, siempre en todas las revistas aparece el juez Rutherford. Realmente él no es que haya sido juez, él solo fue abogado, pero lo que dice es que él se presentó un día en una corte a reemplazar a un juez y desde ese momento él se autollamó juez hasta el día de su muerte, solo porque un día hizo un reemplazo de un juez. Ahora, ¿qué hace él? Él reorganiza la sociedad bajo una estructura centralizada y jerárquica. Esto de la jerarquía es lo que vamos a ver la próxima semana, que también es importante verla. A lo que llamó teocracia, no sin antes eliminar todo vestigio de su antecesor Russell, a quien criticó y hasta llegó a decir que lo que él era un demonio. Entonces imagínense, todo lo que está pasando con el primero, el fundador, muere, ahora entra el nuevo presidente y ahora dice, no, todo esto que él dijo, eso es de demonios. Bueno, no todo, yo inclusive no he podido rescatar exactamente entre qué es lo que él retoma y qué es porque hay muchas cosas que dijimos que lo tienen actualmente los testigos, pero hay muchas otras que él las invalidó, dijo que eso era demonios. Entonces, él lo criticó y llegó a decir pues eso que son de los demonios, pero conservó la misma costumbre de publicar, que es como una empresa, ¿no? Entonces, él era de una estructura autoritaria, él tenía un carácter autoritario que él a la organización le exigió la obediencia ciega de sus seguidores bajo pena de expulsión, lo que significaba la inmediata exclusión de los merecimientos para alcanzar el reino de Dios. O sea, y aquí ya empieza otra cosa que se ve ahora, que es la expulsión. Algunos hermanos me han dicho que no sabían lo que significaba esta expulsión para los testigos. Ahora, cambia la fecha, ya sabemos que lo de las profecías estaba en 1914, el fin del mundo no se dio. Russell la cambió a los 1815, de 1915, no se dio, y entonces Russell, el primer presidente, lo alcanzó a cambiar hasta 1918. Primero murió él, que no darse la otra profecía. Entonces él sigue con lo mismo. Él empieza a decir que ya el Armagedón vendría en 1925. Ya, otro cambio. Enseñó que en este año resucitarían los profetas de la antigüedad. Estamos hablando de Abraham, Isaac, de Jacob y otros fieles siervos de Dios, que ellos iban a resucitar. Entonces, de hecho, ellos creían tanto en la resurrección, de que ellos iban a resucitar, que se construyó una mansión, que se llama la mansión Belt-Sarim, y significa en hebreo casa de los príncipes. Es interesante que este dato, por ejemplo, es una de las cosas que un testigo de a pie de hoy en día no sabe. Entonces, esa casa o esa mansión fue registrada bajo el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Era una mansión. Dice, estaba escuchando hoy que mientras él mantenía la mansión, en esa época había mucha hambruna en Estados Unidos y él mantenía en Cadillac y todo eso mientras los demás estaban en California. Entonces, él escribió alrededor
cuando pasó esto de 1925, que él dio esa profecía, llegó 1925 y nada pasó. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tremenda desilusión de parte de muchos miembros de los testigos de Jehová y se retiran. Han habido muchas salidas de parte de los testigos, solamente que ellos comentan los números para arriba, en su manual, en sus cosas que ellos publican, pero nunca comentan los números para abajo. Escribió alrededor de 100 libros y una infinidad de folletos. En 1919 se inicia la publicación de la revista La Edad de Oro, que después se llamó Consolación, y en 1942 es la que ahora conocemos como Despertar. Entonces, desde esa época empezó a publicarse. Ahora mire otras cosas que él hace. Prohíbe a sus miembros utilizar el símbolo de la cruz, que estábamos viendo que eso fue desde 1928. Antes la usaban. Lo que yo no entiendo es porque esa cruz con la que se murió Russell, o la que pusieron ahí, no es una cruz cristiana, ¿no? Eso es una cruz masónica. También prohibió la celebración de la Navidad. El mismo presidente, el segundo presidente. Y dice el material en este libro que la última celebración de Navidad que ellos tuvieron fue en 1926. O sea, si nos vamos a ver desde el momento de que se formó la organización por Russo hasta el momento en que Rutherford prohíbe la celebración de la Navidad, pasaron 56 años. Fueron 56 años que sin problema celebraron su Navidad. Prohíbe el uso del tabaco, el servicio militar, promovió la desobediencia a las autoridades públicas y la intolerancia con las iglesias cristianas. En 1931, en una asamblea realizada en Ohio, la organización dejó de usar el nombre Estudiantes Escudriñadores de la Biblia y comenzaron a llamarse bajo el título de Testigos de Jehová. Entonces, ellos empiezan a llamarse Testigos de Jehová en 1931. Antes eran Estudiantes de la Biblia. Este nombre lo sacan teniendo en cuenta lo que dice Isaías 43, 10, 12, que dice, ustedes serán mis testigos. Aquí Jehová está hablándole a los judíos, ustedes serán mis testigos. Ellos toman ese versículo y se lo aplican a la organización. Y lo interesante es a Isaías 43, del 10 al 12. Lo interesante es que tendríamos que preguntarnos de si somos o tenemos que ser testigos de Jehová o testigos de Jesucristo, que eso es lo que dice el Nuevo Testamento según Hechos 1:8, y hay muchos versículos que dice Jesucristo, ustedes serán mis testigos. Entonces, ellos se han quedado en la época de los judíos. En 1935 vamos a ver que muchas personas se sorprenden del 144.000 que ellos manejan todo el tiempo, pero ellos tampoco conocen el origen que está aquí. En 1935 dijo Rutherford algo interesante. En una asamblea dice por primera vez que hay dos clases de cristianos. Eso ya fue en 1935. Un grupo de cristianos, para ellos es los 144.000, literal, que van a vivir en el cielo, y la gran muchedumbre que van a vivir en el paraíso, la tierra, en esta misma tierra. Ahora, ¿por qué se dio ese cambio? Resulta que en 1925, que había una profecía que el mundo se acababa. No se acabó. En ese momento todos iban a ir al cielo, todos los testigos. Y ellos creían que eran 144.000. En ese momento había 93.000 en esa fecha. Entonces, al ver que no pasó nada y que los números iban creciendo, entonces resolvieron cambiar la creencia y ya formar dos grupos, ya los dividieron para poder tener sentido lo que ellos estaban enseñando. Entonces ahí es donde ahí sale 144.000 de los que van al cielo y los que quedan. Ahora, si uno le dice a un testigo de Jehová esto, le cuenta a uno de dónde salió y qué fue lo que pasó, qué es lo que ellos dicen. Ellos siempre aceptan la justificación que tiene la organización, porque como hemos dicho, es el canal que usa Jehová para ellos tener el alimento a tiempo. Entonces ellos dicen que la Watchtower, ellos han ido progresando y han tenido nueva luz. Entonces se justifican con la nueva luz para decir que esto es una cosa, que es un progreso que la organización ha tenido y por eso lo aceptan, pero resulta que el progreso no puede, un progreso es cuando uno está aquí y se complementa, la nueva información complementa la anterior, y así se va progresando, va haciendo una red. Pero un progreso donde todo cambió, eso no es un progreso. Ahora, Rutherford muere en 1942, precisamente en la mansión
que él hizo construir. Y luego, era algo bochornoso para ellos tener esa mansión ahí que nunca se produjo la profecía, fue vendida en 1948, pero de manera privada. Este dato es un dato que no lo conocen los testigos de a pie de ahora. Entonces, después sigue, en 1942 viene Nathan Knorr. Él nació en 1905 y murió en 1977, viene siendo el tercer presidente. Muere Nathan Knorr, K-N-O-R-R. Dice que murió a los 72 años. Él se llamaba el hermano. Ese era el apodo que lo conocían a Knorr. Se caracterizó por la forma de dirigir y organizar. Él no era el temple del anterior presidente, pero tenía la autoridad que se le parecía en cuanto a autoridad. Él le da un carácter comercial a la organización. Entonces vamos viendo que se llama organización, al final cada organización de la Watchtower. Se caracterizó, fue él, ahora ¿qué hizo él? Él impulsó de que fueran a predicar de puerta en puerta. Ahí empezó esto. Bajo la consigna, sed amable y discreto con la gente. Estos debían visitar casa por casa anunciando la venida del fin de los tiempos. También ideó la escuela bíblica de Galaad en 1943, donde aún se preparan los futuros misioneros en los más diversos temas como el estudio bíblico, las técnicas de predicación, la enseñanza de diversos idiomas, etc. Esto lo vamos a ver en la próxima semana cuando vemos cómo es que ellos han sido adoctrinados, cómo los enseñan a ellos. Vamos a ver todo esto y vamos a ver entonces un poco de la escuela bíblica de Galaad. También creó las escuelas de ministerio teocráticos, también lo voy a explicar la próxima semana, donde esto se creó en cada salón a nivel mundial. Él también escribió un sinnúmero de libros, folletos, pero el más importante de él fue la verdad que lleva a la vida eterna. Entendemos que aquí vida eterna es en el paraíso, la tierra. Anunciando nuevas revelaciones, muchas de ellas absolutamente contradictorias con las realizadas con los presidentes anteriores. Y que para borrar esta evidencia, las mismas, los libros de aquellos desaparecieron también. Entonces, vamos viendo la historia de que ellos mismos se dan cuenta de errores, ellos mismos se dan cuenta de cosas que no la aceptan. Y entonces simplemente desaparecen y sigue. La organización sigue igual como organización, pero las creencias y esto es lo que va cambiando. Dijo que si la cristiandad es la más reprensible de Babilonia, esto lo tenemos en el tercer presidente, que entonces no podían usar la Biblia que tiene la cristiandad. De ahí que empiezan, ellos usaban, antes de que ellos elaboraran su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ellos usaban en inglés la King James y en español usaban la Reina Valera del 60, las mismas que se usan actualmente. Pero como era la cristiandad, pertenecía a la Babilonia la Grande, entonces ya no se podía usar esa Biblia. Así que hace una junta directiva y hacen los arreglos para hacer una nueva Biblia, y en 1950 se presenta el Nuevo Testamento de esta Biblia traducción del Nuevo Mundo, pero solamente el Nuevo Testamento en este momento, en 1950. Yo me puse a hacer cálculos desde que se organizó con Russo y han sido 80 años usando la Biblia que nosotros usamos hasta el momento en que se la cambian, son 80 años. En 1960 salió la Biblia completa de 6 tomos. Más adelante se hizo la Biblia completa en el Nuevo Testamento. Más adelante se hizo la Biblia completa en un solo tomo y es una Biblia donde llaman a Jesús un Dios con D minúscula, que esto es otra cosa que lo vemos en la Biblia de ellos en Juan 1:1 y esto de la divinidad de Cristo también lo vamos a ver en otra clase. Y añaden en el Nuevo Testamento cientos de veces el nombre de Jehová, muchas veces quitándole el lugar de Cristo. Entonces, eso también es otro tema, es que son varios temas que también si nos da tiempo lo podemos ver y analizar, mirando los textos específicamente que usan. Entonces, llegando al año 1968, las publicaciones de la Sociedad, que era la Atalaya y la Despertar, empiezan a crecer en expectativa y ahora empiezan a decir que en 1975 se va a acabar el mundo. Esa es la última que conocemos oficial de parte de los testigos de Jehová, que en 1975 se iba a acabar el mundo. ¿Qué pasa en ese momento? La gente inclusive vende cosas,
dejan los estudios, porque eso era, y lo creían así. Dejaron de sembrar, dejaron de hacer muchas cosas, porque pues ya iban a tener el reino aquí en la tierra, el paraíso, y entonces ya para qué se preocupaban de lo demás. Pero no pasó nada. Pasó 1975 y también muchos testigos de Jehová abandonaron la organización por este detalle. Knorr muere en 1977 y por supuesto sin que hubiera llegado este anunciado fin del mundo. 1977 muere él, pero en 1975 fue la profecía de... Ahora, entra en 1977 Frederick William. Él es el cuarto presidente, fue elegido a los 83 años y muere a la edad de 99 años. Escribió varios libros destacando si usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. En su periodo de gobierno se produjeron muchos escándalos. Esto es interesantísimo, que en ese tiempo que él estuvo, Franz, se dieron escándalos dentro de la organización provocados por personas dentro de la misma oficina de la Watchtower. Resulta que hubo un grupo que se dedicó a estudiar la Biblia, sin las atalayas. Y ellos empezaron, y el Señor les reveló, porque dice que llegaron a conclusiones diferentes a las que veían y leían en la atalaya. Es muy interesante porque estamos hablando de los que editan las atalayas y las revistas y los libros. Estamos hablando de los que manejan la organización. Ellos allá se les fue revelado, no digo descubrieron porque no es un descubrimiento intelectual, es una revelación del Señor. Entonces llegaron a conclusiones diferentes, entre ellos que 1914 no era correcto. Sobre esta base de 1914, lo vamos a seguir viendo más adelante, es la fecha que se fundamenta toda la doctrina y todo lo de los testigos de Jehová. Y ellos vieron que no era correcto 1914. Entonces, porque ellos dicen, y actualmente lo dicen, que a partir de que el fin del mundo va a llegar cuando se acabe la generación de 1914. O sea, ¿cuántos años pueden tener en este momento los últimos? Entonces, cada 40 años son contadas las generaciones, me dice el pastor. Entonces, imagínense en este momento cuánto para ellos es que ya. Y resulta que en este momento tengo entendido que ya están haciendo un cambio con relación a esto porque ya llegó al fin, ya terminó la generación de los de 1914, no ha pasado nada y entonces ¿qué pasa? Empiezan a moverse allá, a empezar a redactar y ellos no lo hacen, los cambios no lo hacen de una, porque sería muy evidente. Ellos van implementando, van cambiando poco a poco lo que ellos escriben. Entonces, ya este grupo de personas se dio cuenta que no puede haber dos clases de cristianos, también, de ahí, que dice que la iglesia del Señor se conforma de creyentes por fe en Cristo y que han aceptado a Jesús como Salvador. Ahora, ¿qué pasa? Ellos obviamente hacen como yo hice con la profesora esta que me estaba enseñando, que uno dice, wow, mire lo que, y se lo quiere uno mostrar. Ahora él está allá adentro y se los muestra. Ahora imagínense qué pudo haber pasado. Los expulsan, inmediatamente los expulsan y los incomunican. Inmediatamente, siempre que hay una expulsión, son incomunicados, se anuncian estas personas, han desobedecido a Jehová, ellos han sido infieles, no se puede hablar con ellos porque ya pasan a ser apóstatas. Entonces, saben la verdad, conocen la verdad, pero los incomunican, porque a ellos no les interesa que las demás personas conozcan lo que está pasando, ¿no? Y conozcan el engaño Yo inclusive me atrevería a decir, y no sé, que yo creo que la organización allá sí tienen que tener conocimiento, más o menos, porque cuando uno ve las revistas, ellos te especifican la sana doctrina y la definen muy bien, pero para después decir, eso no es así, eso es pagano porque, pero sí la definen, que yo digo, wow, la están definiendo como yo la diría, pero entonces justifican. Entonces cuando uno va donde viene un testigo y uno les explica esto, ellos ya conocen eso, pero como error. Entonces por eso a veces es tan difícil hablarles a ellos, porque ellos ya conocen lo que nosotros le vamos a decir. Por eso es que digo, es revelación del Señor. Ellos conocen todo eso, pero claro, como les digo, las justifican como un error. Ahora, ellos fueron expulsados y entre ellos, irónicamente, estaba el sobrino del presidente, Raymond Franz. Él escribió un libro que se llama Crisis de Conciencia. Yo tengo ese libro. Es interesante, no me lo he leído todo.
y es donde él muestra todo lo que está pasando a nivel interno. Imagínense, es todo lo que está pasando allá que solo lo saben ellos, ese grupo. Él estuvo como testigo de Jehová 60 años, y dentro de los 60 años estuvo 9 años dentro del cuerpo gobernante. Lo que él dice es que él se pegó una desilusión cuando entró como cuerpo gobernante a ser parte del cargo de allá. Él dice que empezó a desilusionarse de las cosas que veía, porque cuando llegaban los problemas de las cartas que mandan, de las congregaciones, del Salón del Reino, tenemos estos problemas, para que ellos lo resuelvan, porque ellos resuelven todo. Raymond Franz se daba cuenta que ellos no se basaban en la Biblia. Ellos se basaban en las normas que ellos tenían escritas, pero ellos nunca los veían estudiando la Biblia. Y lo mismo cuando escriben un material, se basan en textos anteriores, pero no bíblicamente. Entonces eso lo desilusionó a él, y él escribe ese libro donde inclusive encuentra incongruencias entre las medidas que tomaban la organización. Por ejemplo, a un país se le aplicaba una norma, y a otro país, ante la misma situación, le aplicaban otra norma. Entonces él empieza a decir, esto no es de Dios, porque la norma no era igual y pareja para los países. Entonces mientras estos los mataban, por ejemplo, con el servicio militar, a estos no podían aceptar el servicio militar, y a estos otros podían aceptarlo con conciencia y habían sacado otra opción para el servicio militar. Entonces mientras estos los mataban por rechazar el servicio, o los encarcelaban, como pasa muchas veces, estos podían tener otra salida. Entonces él decía, esto no puede ser. Inclusive el libro tiene muchos detalles de que él tiene mucho material de la atalaya antigua, cartas de la organización. Él, mejor dicho, revela todo lo que pasa dentro de esa organización. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ese libro no lo pueden leer los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque es de un apóstata. Entonces, si es un apóstata, es de Satanás. Ahora, si los llegan a encontrar a ellos leyendo un libro de estos, corren el riesgo de que son expulsados también. Entonces ellos no se meten en eso, además ellos en su conciencia sienten que de verdad si leen algo de un apóstata, alguien que quiere hablar mal de su organización, ellos sienten que Jehová los está viendo y ellos están pecando. Eso es un pecado para ellos, eso es estar mal frente a Jehová. Entonces finalmente está la verdad escrita y está en todas partes, pero ellos realmente no la ven, pero porque tienen ese concepto de que de un apóstata no pueden leer nada. Ahora, en 1992 está Milton Henschel. Él nace en 1920 y muere en 2003. Ese es el 5º presidente. Lo interesante aquí que yo estaba viendo es que él renuncia a ser presidente, pero porque él estaba atendiendo asuntos de redacción y de doctrina junto con otros miembros del cuerpo gobernante en el 2001. O sea que él alcanzó a estar 9 años. Me llama la atención es porque los anteriores 4 presidentes estuvieron hasta que murieron. Entonces el primer presidente estuvo 46 años, el segundo presidente estuvo 25 años, el tercer presidente estuvo 35 y el cuarto estuvo 15. Pero ya él se retiró pues para otros oficios de allí, pero él ya no estuvo hasta que murió. Entonces, a partir de entonces, por dirección del mismo cuerpo gobernante, se elige presidente de la sociedad Watchtower entre los miembros de las otras ovejas. Esto es interesante porque antes todos los que eran del cuerpo gobernante eran considerados de los 144,000 ungidos y por supuesto que tienen el Espíritu Santo. Ahora, como toda esta generación se ha ido acabando y ya los 144,000 ya no se ven por ahí, entonces ahora les ha tocado tener presidentes o elegir presidentes que ya pertenecen a la gran muchedumbre, a las otras ovejas. Entonces yo me quedo preguntando entonces, ante el concepto de ellos, ¿sí? No estoy diciendo, ante el concepto de ellos entonces está siendo guiado por personas que en la opinión de ellos no son guiados por el Espíritu Santo, porque ellos piensan que los de la gran muchedumbre no son guiados porque son guiados por los de la 140. ¿Sí me hago entender? Entonces ya empieza en este momento a elegir presidentes que no pertenecen a los 144,000, en ese caso estaba este señor. Ahora el 6º presidente, no tengo datos de él, que fue en el 2000, estaba Don Adams, y el último presidente que aparece en las revistas es M.H. Larson, que es el actual, lo que yo he encontrado que es el actual presidente de los Testigos de Jehová. Entonces, yo sí, Larson, L-A-R-S-O-N. No tengo el dato de cuándo empezó, sé que aparece en las revistas. Entonces, hermanos, esta es la historia que les he traído de una forma
más bien rápida porque hay muchas cosas para considerar de ellos, pero en términos generales como lo más importante de cada uno de los presidentes. La próxima semana sí vamos a ver cómo se adiestra el testigo de Jehová y la estructura que ellos manejan en la organización. Entonces, en este momento, si algún hermano, ahora me pongo las gafas porque ahora sí necesito verlos, si algún hermano tiene alguna pregunta que sea muy preciso con el tema, no se extienda, sea puntual, y tenemos 15 minutos para poder hacer las preguntas, ya sea de ahora o de la semana pasada que no se pudo hacer. ¿Habló de 4 presidentes o de 5 presidentes sirviendo? Por ejemplo, 1, 46, 2, 25, el tercero, 35, el cuarto, 15, el quinto es Tom Adams. Sí. No, el sexto es Dan Adams. Ese, ¿cómo? Don Adams. El quinto fue Milton Henschel. Las personas que reciben ministerio email, que están recibiendo mi correo o el correo de la iglesia, les voy a pasar los datos para que no se apuren con estos datos de los presidentes y los datos más específicos para que tengan esa información ustedes y no estén. Los que no tengan el email, está en el boletín, hay un email mío, ahí me pueden escribir diciendo estoy interesada en recibir la información para complementar, porque además quiero mandarles videos más adelante o cosas que complementen la clase porque no se puede ver todo en este tiempo. Pastor. Yo simplemente quería, como hemos hablado de tantos presidentes y tantos profetas, mencionar lo de que dice Deuteronomio 18, 22. Ajá. Que dice que si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En Deuteronomio 18, 20 al 22. Ahora, supongamos que nosotros le vamos a leer eso al testigo de Jehová. ¿Cuál es la reacción? Se las adelanto para que no se frustren. Se las adelanto. Como les he dicho, en la organización todo lo justifican. Y se contradicen, ¿no? Porque es que son las dos cosas. Entonces aquí dice que ellos, dicen las revistas de ellos, en ninguno de esos casos, o sea, tomando en cuenta este versículo, se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Ellos están negando que se hayan tomado ese derecho de hacer una predicción en el nombre de Jehová. Esas son las palabras de Jehová. Nunca dijeron estas son las palabras de Jehová, dicen ellos. Y además dice que nunca pretenden considerarse infalibles y que ellos no tienen el don de profecía. Pero entonces la pregunta es, si ellos no han hablado en el nombre de Jehová, ¿sí? ¿Por qué dicen ellos que son el conducto que usa Jehová para pasarle la información? Esa es la contradicción, ¿no? Entonces por eso, pero ellos sí creen en lo que la organización les dice, o sea, ellos no piensan más allá, solamente así lo reciben, así lo leen y así lo aceptan y así se lo dice al público, ya. Y si tú les sigues diciendo algo así, ellos se pegan de eso. No, es que nosotros nunca hemos dicho que somos infalibles, nosotros nunca hemos dicho que nunca damos profecías y nosotros nunca hemos hablado nunca se ha hablado en el nombre de Jehová. Dile, Jesús. Lo que ellos hacen es más bien dejando la Biblia fuera o simplemente usando la Biblia para justificar lo que ellos escriben. Interesante la pregunta. Jesús me dice que cuando hacen el estudio, que si ellos dejan su Biblia fuera, lo repito para la grabación, o si no, o toman de referencia la Biblia. Ellos lo que hacen es que siempre estudian, son textos que saca la organización, ya sean las revistas o los libros. Cada texto tiene su hilo conductor sobre un tema específico. Y entonces ellos tienen su teoría, tienen su creencia y van apoyándola de la Biblia, pero sacándola de contexto. Entonces cuando el testigo, ellos no usan directamente la Biblia a estudiar, vamos a estudiar directamente la Biblia, ellos estudian son los libros. Pero ellos creen, como les digo, que son guiados por Jehová, porque lo recibe el cuerpo gobernante, o sea, no lo ponen en duda. Entonces lo que hacen es que van leyendo, aparece un versículo, entonces lo leen acá, lo leen igual, pero obviamente no conocen el contexto, se creen lo que dicen y siguen leyendo el texto. Esa es la forma de que ellos se sienten que están estudiando realmente la Biblia. Sí. Hermana, un comentario. Yo pienso que, digamos, lo que es en sí, cómo ellos tienen que trabajar fuerte lo que es el concepto de la apostasía, de tal forma que expulsan a un hermano y usted lo ve como un perro. O sea, yo
yo digo, puchica, ¿dónde está el amor? O sea, ¿cómo ellos logran, digamos, en ese aspecto, lavar la mente a un hermano en cuestión a lo apóstata, de tal forma que nos sacan de la iglesia y es como si hubieran sacado un grano de arroz o una mata? Ellos se justifican también con otro versículo, donde habla hay un versículo de la expulsión, cuando son inmorales, sí, que causa división y lo sacan. Entonces dice, eso está en la Biblia, ¿no? De hecho, nosotros también, inclusive, la expulsión existe. La expulsión, pero no a la manera de ellos, porque nunca le dice incomunicados. Uno nunca le dice, con esa persona no vuelva a hablar. Pero en el caso de ellos, como creen de verdad que viene de la Biblia, y respetan y tienen celo a Jehová, y quieren agradarlo, entonces simplemente, inclusive muchas veces de familiares. Hubo una pregunta la semana pasada y se las hago así rápido que la contesté, es que me decían, cuando hay una pareja de testigos de Jehová, los dos son testigos bautizados y expulsan a uno de los dos, muchas veces por muchas razones, ¿sabes? Entonces, cuando lo expulsan, ¿qué pasa con la otra pareja? Si le habla o no le habla. Lo que dicen los testigos es que mientras estén bajo el mismo techo, le puede hablar. Pero si, por ejemplo, en el caso de los hijos que son testigos de Jehová, están viviendo afuera, ya tienen su familia particularmente, no puede volverse a comunicar con estas personas, aunque sean sus hijos, sean sus tíos, sean sus primos, no puede volverle a decir ni siquiera un hola, porque eso da para que sean expulsados. Entonces, y entre ellos están chequeando, ¿no? También todo esto. El pastor va a leer una versículo. El versículo es Tito 3, del 9 al 11. No tengo la bien. Tito 3, del 9 al 11. Y también si Dios no lo quiere, porque la disciplina es bíblica y nosotros tenemos en algún momento comunicar a un hermano, siempre es con la motivación de restaurar, nunca es de desecharlo, es de restaurar de nuevo a la congregación. Pero el versículo dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, de todas formas también podemos ver que cuando hay inmoralidad, por ejemplo, infidelidad, y es una persona que ha entregado su vida a Cristo, pues no queda bien, de todas formas, que uno como cristiano esté aprobando de todas formas la relación con esta persona, pero sí de amonestarla, de exhortarlo, de abrirle las puertas, de predicarle, de darle la oportunidad. Ellos dicen que sí dan la oportunidad, pero muchas veces es, por ejemplo, lo expulsan, como les digo, porque han descubierto que lo que ellos están enseñando no es cierto. Muchas veces ese sí es descubrimiento, pero no revelación, en el sentido en que todavía no han entregado su vida a Cristo. Simplemente que hay detallitos que como que no les suena, como la Navidad. No, es que no entiendo eso y no me parece, y entonces lo comenta entre los compañeros, pero ellos tienen que estar firmes, todos en lo mismo. Y si alguno no está en eso, entonces sí es sacado. Y incomunicado en el sentido en que todos estos que descubren la verdad, simplemente no les conviene que hablen con los otros. ¿Qué tipo de dinero le exigen a los miembros o participación económica de la iglesia? Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque ellos dicen que no aceptan diezmos. De hecho, critican las religiones cristianas porque piden diezmos, pero ellos lo hacen de otra manera. Entonces, las otras maneras, que son varias, vamos a verlo la próxima semana. Lo piden voluntario, pero ellos lo están haciendo por Jehová. Entonces, lo hacen en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Cuando ellos hacen la expulsión a un miembro, no es precisamente para siempre, es un castigo por una desobediencia, pero después de un tiempo ellos lo vuelven a integrar. Muchas veces, sí, ese es lo que ellos dicen, pero es tanta la presión de los compañeros testigos que ellos no sienten el deseo de volver porque no sienten el amor de ellos. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos dan la oportunidad y lo dicen abiertamente si la persona se arrepiente. Por ejemplo, es que a veces son por cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, estamos hablando del que del que se le revela la sana doctrina. Él tendría que volver a la organización si él pide perdón
de que está en contra de las creencias de la organización. O sea, se le abre la puerta, pero solamente si él pide perdón. Sí. Lo que pasa es cuando ellos van, porque en eso yo sé un poquito lo mismo. Ellos, por ejemplo, le permiten ir al salón, pero no le hablan como si están explicando, pero ellos se mantienen yendo al salón hasta una cantidad de tiempo que ellos le ponen como castigo por algo que han hecho mal. Entonces, después, pasado ese tiempo, vuelven a reunirse con él y lo vuelven a integrar a la congregación, pueden volver a compartir con él. Sí, han habido casos de reintegración, ¿no? Que, por ejemplo, ha habido infidelidad, reconocen la infidelidad, siguen asistiendo a la reunión, nadie le habla, pero ellos siguen mostrando fidelidad a Jehová, y entonces ellos siguen en las reuniones, no pueden participar, ¿no? Ellos no pueden levantar la mano, ellos no pueden participar de las reuniones, y después, si ellos se han arrepentido, sí los integran nuevamente pero también están, como digo, los otros casos de que no los aceptan, sino se arrepienten de lo que ellos consideran como un pecado. Iba a decir algo el hermano Roberto. ¿Cómo es esto de los cultos de ellos? Ellos tienen un predicador o un anciano, o como le dicen ellos, que habla de la palabra, habla de la Biblia, no, porque eso para ellos no. Ellos consideran que están hablando de la Biblia, porque tienen la Biblia ahí todo el tiempo. A través de Brooklyn, de lo que editan allí ellos, pero no directamente de la Biblia, así como tal. Pero ¿cómo hacen ellos su culto? Así en cortas palabras, está toda la reunión allá, son los ancianos, hay varios ancianos, ellos no preparan el tema, sino que viene el tema de la Watchtower. El tema es general para todo el mundo, o sea, si está predicando aquí en Cape Coral, en China están predicando lo mismo. Ellos tienen 2 horas, una primera hora es una conferencia, lo llaman conferencia. Entonces hacen unas alabanzas con un libro que yo les mostré, ellos tienen un libro de alabanzas, pero a Jehová. Cantan dos canciones, entonces se sientan. ¿Sin instrumentos? No, sin instrumentos tienen. No tienen instrumentos ni nadie canta así, porque sería exaltarse ellos y tienen que exaltar solamente a Jehová. Entonces está ahí el grupo, ahí viene el señor, el anciano, está acá adelante, les da la conferencia, ellos simplemente toman apuntes, nadie participa en ese momento, es una conferencia así de principio al fin, se termina, hacen otras 2 canciones y pasan a la atalaya, que ellos ya tienen previamente leída, ellos ya conocen el tema que se va a tratar, entonces como tienen preguntas abajo a pie de página, entonces dice la pregunta, y vienen señaladas de acuerdo al párrafo, ¿no? Entonces ellos ya vienen con el trabajo hecho, entonces ya vienen con las respuestas subrayadas en cada pregunta, entonces ya viene acá un moderador que es un anciano, entonces él va leyendo párrafo por párrafo y va preguntando lo que está en la atalaya, en la pregunta, levantan la mano y pasa a uno de las personas que están ahí con micrófono, muy organizado la cosa, y entonces va pasando con el micrófono y la persona lee lo que está ahí, lo mismo que está en la atalaya, o sea, es una repetición. De pronto, si dice alguien más que quiere aportar algo más, entonces tienen oportunidad, pero es con relación al tema y es muy así, muy esquemático y muy fijo. ¿Tienen un día específico para eso? Ellos tienen un día específico, de eso vamos a hablar también la próxima semana, que es como ellos los adoctrinan, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿ya? Ok, entonces ya el pastor me dice que se acabó el tiempo. La próxima semana vamos a seguir con la organización de ellos, cómo están jerarquizados y cómo los adoctrinan también.